Bueno, hola, buenos días. Yo soy la doctora Mónica Armengol. En el Ateneo Central del día de hoy vamos a tratar el tema de trastorno del espectro autista. Estoy aquí con la doctora Sofía Cabral, que va a ser la presentadora, y tenemos como invitadas a la licenciada en fonoaudiología y neurolingüista María Elisa Alegre y la psicopedagoga Andrea Villa. Bien, vamos a empezar con esta primera parte donde los objetivos van a ser describir el trastorno del espectro autista en cuanto a definición y epidemiología, enumerar los criterios diagnósticos y establecer el rol del médico de familia en el abordaje de este trastorno. La bibliografía que utilizamos es esta, ya vamos a estar compartiendo el enlace del Drive. A modo de introducción, como para recordar, el desarrollo infantil es un proceso multidimensional en el que participan diversos factores biológicos y ambientales que están involucrados en complejos mecanismos causales y mediadores. Es un proceso dinámico, es continuo y es progresivo, donde se van organizando las funciones superiores, biológicas, psicológicas y socioculturales en una compleja interacción. Por lo tanto, cuando hablamos de desarrollo infantil y en este caso de trastorno del espectro autista, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores tanto al momento de abordar y hacer diagnóstico como al momento de hacer el tratamiento, como vamos a ver más adelante. En sí, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo y así lo define o lo cataloga el DSM-5, que es complejo, es heterogéneo, de origen neurobiológico, que inicia en la infancia y afecta el desarrollo de la comunicación social como de la conducta, con la presencia de comportamientos e intereses repetitivos y restringidos. Tiene una evolución crónica con diferentes grados de afectación, que es algo que también vamos a valorar dentro de los criterios diagnósticos, con adaptación funcional y funcionamiento en el área del lenguaje y desarrollo intelectual según el caso y el momento evolutivo. Si vamos a lo que es la epidemiología, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en 2017 la prevalencia global del TEA se estimó en 1 cada 160 niños, siendo más frecuente en varones con una frecuencia entre 4 y veces mayor en relación a mujeres. Y esto también tiene implicancias al momento de que hablemos de los criterios diagnósticos y es algo que está en discusión porque se discute que la presentación en mujeres, en personas de sexo femenino, quizás sea diferente, pero al ser más frecuente en personas de sexo masculino, está más descrito y estudiado estas manifestaciones. Y alrededor del 75% de las personas diagnosticadas con TEA presentan además otra condición psiquiátrica coexistente, como puede ser el déficit de atención o el trastorno de ansiedad. Por eso también es importante la valoración integral, como vamos a ver más adelante, para diagnosticar y tratar las comorbilidades. La tríada clásica habla de una socialización alterada, un trastorno de la comunicación tanto verbal como no verbal, y el repertorio restringido y estereotipado de las conductas. Ahora los vamos a describir más en detalle porque tengamos en cuenta que esta tríada es lo que vamos a ver dentro de los criterios diagnósticos, ¿sí? Los criterios diagnósticos, según el DSM-5, pone el trastorno del espectro autista, ya no hace más diferenciación entre los diferentes subdiagnósticos, sino que lo engloba dentro de un mismo diagnóstico, y lo que hace es valorar diferentes ejes y la afectación a nivel de la funcionalidad. Entonces, en una primera instancia tenemos las deficiencias persistentes y clínicamente significativas en la comunicación e interacción social que se presentan en diferentes contextos, ya sea actualmente o en el pasado. En eso tenemos las deficiencias de reciprocidad socioemocional que pueden presentarse desde aproximaciones sociales anormales y fracaso en mantener conversación bidireccional, a una disminución para compartir intereses o emociones, hasta una falta total de iniciación de la interacción social. Las graves dificultades en la comunicación no verbal que se hacen presentes en la interacción social. La presentación va desde una baja integración de la comunicación verbal y no verbal, es decir, lo que se dice y las manifestaciones corporales, y vemos esto en el contacto ocular, en el lenguaje corporal, también déficit de la comprensión y uso de la comunicación no verbal, hasta una falta completa de expresión facial y gestual.
Interferencia para desarrollar y mantener relaciones sociales adecuadas al nivel del desarrollo, y esto es aparte de los cuidadores, y la presentación va desde dificultad para ajustar la conducta social a diferentes contextos, dadas las dificultades para compartir juego imaginativo y hacer amistades, hasta una falta aparente de interés en las personas. Luego tenemos la presencia de los patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, como decíamos antes, y repetitivos, tal como se manifiesta en 2 o más de los siguientes puntos. Los comportamientos motores, verbales o uso de objetos de forma estereotipada y repetitiva, como una estereotipia motora simple, uso de objetos de forma repetitiva, las frases idiosincráticas, la adhesión excesiva a las rutinas, patrones de comportamiento ritualizados de tipo verbal o no verbal, o excesiva resistencia al cambio, y ahí tenemos rituales motores, insistencia en ir por una misma ruta, la comida, las preguntas repetitivas, o la angustia extrema por pequeños cambios. Los intereses excesivamente fijos y restringidos, que son anormales, ya sea en su intensidad o objeto, como una fuerte vinculación o preocupación por objetos inusuales, excesivamente circunscritos o intereses perseverantes. Y incorpora como nuevo en los criterios diagnósticos la hiper o la hiporreactividad sensorial o interés sensorial inusual por aspectos del entorno, como aparente indiferencia al dolor, calor, frío, respuesta negativa a sonidos específicos o a texturas, oler o tocar excesivamente los objetos, fascinación por las luces o por dar vuelta a los objetos. Estos síntomas deben presentarse en la primera infancia, aunque pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales exceden las limitadas capacidades, y el conjunto de síntomas crea interferencia en el funcionamiento del día a día. Esto que hablábamos integra la funcionalidad. Luego tenemos en una segunda tabla los niveles de gravedad, en donde tenemos grado 3, grado 1, 2 y 3, los síntomas subclínicos y dentro de la normalidad. Y ahí vemos en el grado 3 que necesita ayuda muy notable, tiene mínima comunicación social y en cuanto a los comportamientos restringidos y repetitivos, marcada interferencia en la vida diaria por inflexibilidad y dificultad para cambiar el foco y el cambio. El grado 2 necesita ayuda notable, hay un déficit con limitada iniciación o respuestas reducidas o atípicas en la comunicación social, y en los comportamientos tenemos interferencias frecuentes relacionadas con la inflexibilidad y las dificultades del cambio de foco. En el grado 1 necesita ayuda en la comunicación social sin apoyo in situ, aunque presenta alteraciones significativas en el área de la comunicación social, y en cuanto a los comportamientos tenemos interferencia significativa en al menos un contexto. Los síntomas subclínicos son algunos síntomas en este o ambas dimensiones, pero sin alteraciones significativas en cuanto a la comunicación, y los comportamientos presentan un inusual o excesivo interés, pero que no le interfiere con sus actividades. Y dentro de la normalidad, la comunicación social puede ser peculiar o aislado, pero sin interferencia, y no hay interferencia de los comportamientos. Esto es muy importante definirlo, tanto como decíamos el diagnóstico más el nivel de gravedad, para poder hacer el abordaje. ¿Qué tiene de bueno estos criterios actualizados? Que aumentaron la especificidad, es decir, que la tasa de falsos positivos se reduce en base a los nuevos criterios diagnósticos, pero pierden sensibilidad y hay cuadros que van a ser más leves, que no van a entrar dentro de este diagnóstico, y si solamente está afectada el área de la comunicación, se derivaría a los trastornos de comunicación propiamente dichos, y tienen otro abordaje y es uno de los puntos de los cuales se discute las definiciones del DSM-5. Bien, en cuanto al rastreo y el diagnóstico precoz, no quise hablar de los síntomas porque eso lo va a hablar la licenciada Alegre, solamente como hacer énfasis en las actividades que podemos hacer nosotros desde la consulta y en el primer nivel de atención, donde tenemos la vigilancia evolutiva de rutina como un pilar fundamental, donde se recomienda hacer la vigilancia del desarrollo esperado a todos los niños y niñas en cualquier edad, con el fin de detectar casos sospechosos. Y para identificar a niños y niñas con trastorno del espectro autista, hacemos la vigilancia integral, como decíamos antes, para reconocer precozmente desviaciones y valorar y abordar las preocupaciones de las familias sobre el desarrollo de sus hijos. Recordemos que ellos van a ser nuestros principales, tanto informantes en el caso del diagnóstico, como personas que
colaboren con el tratamiento, entonces siempre es importante tener en cuenta cómo se siente la familia respecto al desarrollo del niño o niña. Y acá tenemos la guía de Nación, que es una de las bibliografías que utilizamos, habla de dos herramientas. Por un lado, el instrumento para la observación del desarrollo infantil, o IODI, si bien no se ve muy chiquito en la imagen, lo dejamos en la bibliografía, en donde se categorizan por trimestre las pautas motoras, sociales, comunicacionales y de la parte cognitiva que debería tener ese niño o niña, y mediante un sistema similar a un semáforo con colores, rojo, amarillo y verde, lo esperado, lo que tiene que ser de alerta y lo que está fuera del comportamiento esperado para esa edad. Esto es un instrumento para observación, no es una herramienta de tamizaje, pero lo importante es que de alguna forma sistematiza las cosas que hay que observar y permite que hablemos un lenguaje en común, y no se necesita un nivel muy elevado de conocimientos para poder aplicar este instrumento. Básicamente es preguntar y observar. También se categoriza si la persona observa lo que dice cada una de estas pautas o si se lo refiere el cuidador. Y después tenemos la prueba nacional de pesquisa PRUNAPE, que esta sí es una prueba de pesquisa, ¿sí? A diferencia de la anterior. Es sencilla, es de bajo costo, está destinada a la detección de problemas inaparentes del desarrollo en niños menores de 6 años. Y acá la palabra clave es problemas inaparentes, ¿sí? No sirve o no se debería hacer si uno ya detecta con el interrogatorio, con el IODI o en el examen físico problemas del desarrollo, ¿sí? Esto es para buscar problemas inaparentes. Si el niño o niña que estamos valorando nos impresiona que tiene un problema, no sería candidato a PRUNAPE, sino a una valoración más especializada. En este caso, cuando hay problemas inaparentes, la sensibilidad del PRUNAPE es del 80%, la especificidad del 93% y el valor productivo positivo del 94%. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños que no pasen el PRUNAPE, lo más probable es que tengan algún problema de desarrollo, no específicamente TEA, pero sí que necesitan una valoración más en profundidad. Y en cuanto al PRUNAPE, la Sociedad Argentina de Pediatría recomienda que se implemente al menos 2 veces antes del ingreso escolar, y las edades sugeridas son a los 18 meses y a los 3 años. Una de las contras que tiene el PRUNAPE es que se necesita capacitación para poderlo administrar y una serie de herramientas y un cuestionario específico, pero es lo que está validado a nivel de Argentina y fue desarrollado también en población local. Bien. ¿Qué pasa si tenemos un niño ya con diagnóstico presuntivo de trastorno del espectro autista? Lo que se recomienda es que se haga un examen físico completo y una evaluación audiológica, es decir, de la audición, ¿sí? Se recomienda tener siempre en cuenta las consideraciones, las preocupaciones de los padres, madres, cuidadores, los profesionales de las instituciones educativas. Recordemos que esto puede ser más evidente a cualquier edad, ¿sí? Los niños, niñas y adolescentes sobre su conducta. Se recomienda que los profesionales de la salud informen a las familias que existe un riesgo mayor de TEA en hermanos de los niños y niñas afectados, ¿sí? Recordemos que hablamos de riesgo, no significa que lo vayan a padecer, pero sí hay que observarlos más de cerca y hacer con más razón este seguimiento del desarrollo. Y no se recomienda la realización de pruebas específicas para evaluar riesgo de TEA en población sana, ¿sí? Si tenemos sospecha diagnóstica, ya sea por la valoración del niño de que podría llegar a tener TEA, en ese caso sí hacemos las pruebas específicas. Pero en población sana, general, a modo de rutina, no se lo recomiendo. Y en este caso hay varias herramientas validadas al idioma español que también necesitan capacitación, y el uso de cada una de ellas va a depender de la disponibilidad de los profesionales para poderla realizar. Bien, la confirmación diagnóstica, ¿cómo la hacemos? Fundamentalmente es clínico, ¿sí? Y es importante, para poder llegar a este diagnóstico clínico, contar con profesionales capacitados en la temática, ¿sí? No existen marcadores biológicos, no existen análisis, no hay nada que nos pueda hacer diagnóstico de TEA más allá de lo clínico. Y por eso es que, como veíamos antes,
todos los criterios diagnósticos están basados en la observación y en la historia clínica de los pacientes, ¿sí? Para hacer el diagnóstico de certeza, se recomienda que sea efectuado por un equipo interdisciplinario que esté conformado por al menos 2 de los siguientes profesionales. En el caso de niñas, niños y adolescentes, un médico con especialidad en pediatría, medicina general y o familia, y además un profesional con experiencia y capacitación en desarrollo infantil, como puede ser un pediatra, un psiquiatra infanto-juvenil, neurólogo infantil, psicología, psicopedagogía y fonoaudiología. Y en el caso de adultos, porque recordemos que también se puede hacer el diagnóstico en adultos, por un lado un médico con especialidad en medicina general y o de familia, clínica médica también, y un profesional con experiencia en TEA perteneciente a alguna de las siguientes, como ser psiquiatría, psicología y neurología. Una vez que hacemos la confirmación diagnóstica, se recomienda establecer el nivel de severidad, como veíamos antes, para orientar mejor el plan de tratamiento y seguimiento, y además siempre tener en cuenta, bueno, y esto es propio de nuestra especialidad, que el tratamiento tiene que incorporar mucho la individualidad de cada paciente, como lo vamos a ver más adelante, como es el perfil sensorial, de sueño, de conducta, las comorbilidades, los desafíos en el aprendizaje o en el trabajo, la autonomía, la autodeterminación y valores y preferencias de la familia y de los cuidadores, ¿sí? Entonces, cuando decimos tratamiento, decíamos que hay que tener en cuenta la individualidad, es decir, las variaciones en las manifestaciones en este espectro, justamente por eso es un espectro, porque varían, si bien comparten características en común, va a haber cosas más personales, y aquí es importante tener en cuenta las habilidades, los intereses, la visión de vida, las circunstancias, el plan de vida que tenga este paciente. La estructuración del entorno, hay que ver de adaptar el entorno para maximizar la participación de nuestro paciente, ofreciendo diferentes grados de previsibilidad y estabilidad, que recordemos que entra dentro de los criterios diagnósticos la alteración ante los cambios, y poner metas a corto y a largo plazo. También eso aumenta el sentido de seguridad de la persona al ver que puede cumplir las metas que le proponemos. La intensidad de la generalización hace referencia a que las intervenciones no tienen que ser esporádicas, sino sistemáticas, es decir, que todos los que estén involucrados en trabajar y vivir con la persona con TEA tienen que estar al tanto de cuáles son las intervenciones que se van a hacer, el plan de tratamiento, para que esto se mantenga y asignar roles también. Y la participación familiar, que es muy importante, como decíamos antes, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, que los padres y los cuidadores sean reconocidos y valorados como actores claves de cualquier intervención. Y esto incluye también hacer lo que hablábamos antes de cuidado del cuidador, ¿sí? Ver cómo están respecto al estrés, cómo se sienten respecto a sus habilidades y capacitarlos y acompañarlos, ¿sí? El tratamiento, si bien tiene como en centro al paciente, también hay que ver su entorno. Bien, entonces los objetivos van a estar orientados a mejorar el funcionamiento, ¿sí? Promoviendo la autonomía y mejorando la calidad de vida. Y siempre que sea interdisciplinario. Entre los profesionales se encuentra el pediatra, el médico generalista y o de familia, el clínico, el neurólogo, el psiquiatra infantil, psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapista ocupacional y musicoterapeutas. Y dentro de, si bien no lo detalla en la bibliografía, sí coloca que la musicoterapia es una de las propuestas terapéuticas que está mostrando buena evidencia en el tratamiento, por lo tanto, si se puede acceder, es una de las intervenciones que tiene evidencia de que sí funciona. Tenemos las intervenciones tempranas, que esto también ya lo vamos a desarrollar más adelante de la licenciada Villar, la psicopedagoga Villar, que es donde se recomiendan las intervenciones tempranas, que son las que se inician de manera precoz en el tratamiento de niños y niñas con TEA de 0 a 6 años, que tienen como finalidad promover la adquisición o la mejora de las habilidades sociocomunicativas, cognitivas, adaptativas, sensoriomotoras, de autorregulación y de juego de niños y niñas pequeños. Esto también tiene evidencia de funcionar. Ahí la guía propone 2 esquemas de intervenciones tempranas, que no las desarrollo en profundidad porque tienen que estar dadas por profesionales capacitados en el tema, pero es importante que las conozcamos. Y se recomiendan también los programas de intervención mediados por los padres
para que puedan ayudar a la familia, empoderan a la familia y también colaboran en la interacción. Y finalmente no se recomienda los agentes quelantes, ¿sí? De plomo que en algún momento se usaban, no hay evidencia. Los suplementos de vitamina B6 y de magnesio tampoco han demostrado ser funcionales en este trastorno. Y el tratamiento psicofarmacológico de rutina, ¿sí? No existe un combo terapéutico de psicofármacos para pacientes con TEA. Siempre, como decíamos, tiene que ser algo individualizado. Sí hay que analizar las comorbilidades, trastorno de ansiedad y trastorno de déficit de atención como los más frecuentes, y en caso de ser necesario se utiliza, pero no debería ser una indicación de inicio o, como decimos, solo por el hecho de tener ese diagnóstico. Y finalmente, el rol del médico de familia. Nosotros tenemos el seguimiento longitudinal del paciente, por lo tanto, poder hacerlo y que sea de forma adecuada, como decíamos, brindando o realizando las observaciones tanto del desarrollo como del examen físico, la parte sensorial, brinda la posibilidad de detectar oportunamente los problemas del desarrollo o los problemas médicos que puedan aparecer, hacer una intervención oportuna con enfoque preventivo y acompañar a las familias con una visión positiva, ecológica y no intrusiva. Bien, esas son nuestras redes y esto terminaría mi parte de la presentación. Bueno, gracias a la doctora Sofía Cabral. Le dejamos unos segundos las redes sociales y ahora presentaríamos a la licenciada en Fonoaudiología y Neurolingüista, María Elisa Alegre, si ella tiene una presentación que pueda compartir. Yo tengo un pequeño power que les puedo compartir. Voy a ir acá a presentar ahora. Lo que no encuentro es cómo compartirlo. Tengo que ir a presentar ahora, ¿verdad? ¿Pantalla completa? ¿Sí? Bien. A ver. Ay, no, perdón, no logro transmitir, no lo logro. Ok. Ahí está. ¿Me ven? ¿Ven la pantalla? ¿Pude compartir? A ver. Compartir. Compartir. ¿Ahora lo ven? Ah, bien, perfecto. Ahí estamos. Bueno, yo tengo este pequeño power que habla de autismo, que si bien yo voy a ir directamente a lo que es, porque como ya hablaron ustedes bastante, yo simplemente mencionaba acá a Leo Kanner y a Hans Asperger, que fueron unos médicos psiquiatras que fueron los que pudieron separar en este año lo que era el autismo de una patología o una conducta. En ese momento se lo consideraba una patología fuera de lo que son las patologías psiquiátricas. Lo separó y esto fue como que marcó un antes y un después de lo que es el autismo. Bueno, acá está. Bueno, ustedes ya lo mencionaron, hay esta triada que es sumamente importante, que presentan alteradas las personas con autismo, que es la interacción social recíproca alterada, o sea, que tienen alterado lo que son las habilidades sociales, el déficit sociocomunicacional, que va de la mano de todo lo que son las habilidades sociales, y las conductas o intereses repetitivos o restringidos. Me parece esto también un poquito importante, poder marcar el espectro. ¿Por qué es un espectro? Porque hay una gran variación en el tipo y en la severidad de los síntomas. Si bien esta triada que menciona y que marca
y es lo que facilita el diagnóstico, decir, bueno, tiene que presentar esta triada para decir es autismo y separarlo quizás de otros posibles diagnósticos, es importante saber que en esta triada van a haber algunas habilidades que estén más afectadas que otras. Entonces podemos tener un paciente que tenga muy afectadas las habilidades sociales, pero no así las comunicativas, que tenga buenas habilidades sociocomunicativas, un poco alteradas, pero mucha dificultad en lo que son los intereses o conductas restringidas, repetitivas o fijadas, ¿sí? Entonces, cuando se habla del espectro, se habla de un abanico muy grande, donde dentro de esta tríada podemos tener distintos tipos de síntomas que varían en la complejidad de esto, y esto también es lo que marca la severidad del espectro, que también esto me parece importante. Entonces vamos a las señales y síntomas del espectro autista en los primeros años de vida. Lo primero y muy importante que marca y que hace muchísimo ruido, que es lo primero que comentan los padres cuando van a consulta, es que los chicos no responden a su nombre, ¿no? A partir del año y medio, al año y 6 meses, se puede llegar a detectar y empezar a diagnosticar ya el autismo. Ahora hay muchas herramientas de evaluación, muchas entrevistas que sirven y son instrumentos muy buenos para evaluar y para diagnosticar de manera cada vez más temprana lo que es autismo, que esto es muy bueno porque favorece el tratamiento de manera temprana, ¿no? Entonces, lo primero que presentan los chicos es que no responden a su nombre, son chiquitos que le decís Juan, 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 no responden al nombre, o si lo responden lo hacen después de 4 o de 5 veces, ¿sí? Que se nombra y ellos no responden o no giran la cabeza o no fijan la mirada. Son niñitos que cuando ya deberían tener según lo que es el desarrollo común o esperado en un niño, no logran explicar qué es lo que quieren. Un niño de 1 año y medio, 2 años, 2 años y medio, no encuentran los recursos comunicativos para explicar qué quieren. Y muestran marcado retraso en lo que son las habilidades verbales o del lenguaje. Es mucho más fácil para los padres que ya tienen otros hijos que te digan, no, porque mi hijita a la edad de él ya hablaba, tenía más palabras, se comunica distinto, o hay papás que los comparan quizás con primos o amigos que tienen los hijos de la misma edad, y es eso lo que les comienza a hacer ruido. Entonces, son los padres los que te dicen, no habla, o no lo entiendo, no le entiendo cuando habla, o solamente le entiendo yo mamá, pero el resto no le entiende. Entonces, hay un retraso o una alteración en las habilidades del lenguaje. No sigue instrucciones. Por ejemplo, son niños que, Juancito, no te subas, Juan, dame, Juan, saca, Juan, toma, Juan, no, es como que no siguen las instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que parece? Cuando son niños que no responden al nombre y cuando no siguen instrucciones, da la sensación de parecer que son niños sordos. Entonces, es muy importante en el diagnóstico diferencial, cuando los padres llegan a la consulta, preguntarles si tienen hecho algún tipo de estudio audiológico. Así que, por lo general, bueno, es sabido que se le hace cuando nacen las autoemisiones. Hay papás que no se acuerdan, otros que lo llevan, y a veces es necesario pedir una reevaluación a nivel auditivo para descartar esto, decir, bueno, a ver, no me responde al nombre, los padres tienen la sensación de que es sordo, porque hay alguna patología auditiva o porque hay algo conductual en donde él tiene esta preferencia de no responder, ¿sí?, a lo que es el nombre. Y acá surge esto de que algunas veces parece que escucha y otras veces pareciera que no, ¿sí? Entonces acá esto marca también cómo hay una inflexibilidad en lo que me conecto con el entorno según mis intereses. No señala con el dedo índice o no dice chau con la mano, cosas que es muy común y muy esperable en los chiquitos a partir del año. Cuando quieren algo y todavía no tienen incorporado muchas herramientas que tienen que ver con el lenguaje o con la comunicación, un niño que va cursando un desarrollo común o esperado, cuando no tiene estos recursos comunicativos, lo que hace es siempre señalar con el dedo. Bueno, los niños que empiezan con las primeras manifestaciones de autismo no tienen incorporado esto. Algunas veces lo hacen, si no, u otras veces no. La gran mayoría no lo tiene o no lo tiene de una manera muy funcional. Es muy común en estos chicos que empiezan con los síntomas que antes de utilizar esto de señalar con el dedo, usan a la persona o al interlocutor como un objeto para llegar hasta donde yo quiero, ¿sí? Entonces, antes de que ellos puedan señalar algo que quieren, en este caso, utilizan como un objeto a la persona, le toman la mano, lo llevan para que esa persona pueda llegar hasta donde él no llega, para poder solicitar o para poder llegar al lugar o a la cosa que ellos desean tener, ¿no?
Vos le decís chau con la mano y el chiquito no te responde porque no tienen un uso. Todo lo que tiene que ver con las habilidades comunicativas, gestuales y corporales están muy disminuidas. Es muy común que los padres lleguen a la consulta y te digan, venía hablando bien, tenía sus primeras palabras, comenzó con mamá, con papá, tenía balbuceos, algunos sonidos, y de pronto dejó de hacerlo, ¿no? Y es como que eso a nosotros los que podemos evaluar, junto con un equipo, por supuesto, llegar al diagnóstico del autismo es algo que nos marca muchísimo. Cuando los padres dicen, antes lo hacía, lo dejó de hacer, estuvo mucho tiempo en silencio, con muy pocos sonidos, y ahora recién está comenzando de nuevo. Esto es algo que a nosotros nos marca muchísimo y nos dan indicios de decir, bueno, hay que evaluar para ver si es que hay algo a nivel conductual que responde al espectro autista. También los papás suelen decir, tiene berrinches intensos, muy fuertes, de mucho tiempo, por cosas insignificantes y que es muy difícil de resolver. No le pudo poner la tapita a la gaseosa, se enoja, se pone violento, llora de manera desconsolada, a veces puede ser, ellos lo toman como berrinche, por supuesto, un tipo donde se golpea a otros, puede estar 15 minutos, hay padres que llegan a decir que los chicos pueden estar 1 hora continua llorando sin poder calmarnos, ¿no? Esos también, estos berrinches que salen fuera de lo esperado, también nos tiene que hacer mucho ruido. Tiene patrones de movimientos extraños, que son las llamadas estereotipias, que son, por ahí se presentan aleteos, aplausos, movimiento entre los dedos, se tocan los deditos, se tocan las orejas, giran en sí, o por momentos se quedan, es como que los padres te dicen, ay, se queda quietito mirando a la nada, y puede estar horas así. Eso también hace muchísimo ruido porque no es algo esperado. Es hiperactivo, no cooperativo u oposicionista. ¿Por qué se lo voy a decir? Porque son los niños. Se levantan a las 6 de la mañana y pueden estar activos todo el día. Son los llamados trepadores, lo que pareciera que no sienten miedo, que si se caen y se golpean muchas veces ni siquiera lloran. Y vos le decís, no Juan, te vas a caer, y se le muestra. Y capaz que pasaron por la experiencia de golpearse y golpearse feo, pero lo vuelven a repetir. Es como que no pueden regular la conducta y necesitan estar activos, y hasta parecen oposicionistas, en donde le decís, no metas el dedo en el enchufe, Juancito va y mete el dedo en el enchufe, en realidad no está comprendiendo la información que está recibiendo, y si no hay una experiencia donde él pueda haber logrado un aprendizaje, que si mete el dedo en el enchufe y le da la corriente, lo va a seguir haciendo. Es muy común que los chicos que empiezan con los primeros síntomas se pongan muy mal, se irritan demasiado, lloren, se tapen los oídos, cuando en la casa, por ejemplo, la mamá prende la licuadora, la aspiradora, a veces el ruido de la moto o ruido de música muy fuerte los altera, los pone muy mal, tienden a taparse los oídos con las 2 manos, que esto es un movimiento muy característico de ellos, y lloran. Y se calman cuando esto se apaga. Son niños que no saben jugar con juguetes, en el sentido de que ellos pueden tener juguetes en la mano y que, por ejemplo, si tiene unos rafting, los van a alinear y van a buscar no el juego funcional o el juego simbólico, sino que los van a juntar y los van a poner. Los van a alinear o los van a alinear en forma horizontal o vertical, por tamaño, por forma, por color, pero no es un juego funcional, ¿sí? O, por ejemplo, si tienen un auto, no se van a centrar en lo que nosotros esperamos. En el juego un niño agarra un auto, empieza con choca, pum, bocina, qué sé yo. Los niños, que ya empiezan con estas características, agarran el auto, pero lo que suelen hacer es observarlo, le hacen girar la rueda, o es muy común verlos, que ellos tienen este movimiento de pasa el auto, se acuestan en el piso, lo hacen pasar al auto, no hay ruido muchas veces que acompañe, y lo que ellos ven, lo que eso les gusta ver es cómo giran la rueda cuando va pasando el auto. Entonces este es un juego distinto, es un juego funcional, no es el juego disfuncional, perdón, no es el juego que se espera, porque no es un juego simbólico, ¿sí? Que represente la vida diaria de los chicos. No sonríen como respuesta a la sonrisa. Nosotros muchas veces vemos un neno, le sonreímos, le hacemos alguna mueca y es como una conducta refleja. Ellos también hacen lo mismo, los nenes que tienen un desarrollo común esperado. Los niños con autismo no tienen esta respuesta de sonrisa. Tienen pobre o escaso o a veces casi nulo contacto visual. Entonces, no es que no lo tengan, tienen un contacto visual distinto, diferente, en donde no me conecto con vos. Te registré quizás, pero no quedaste dentro de mis intereses.
ese es el clásico niño que está y puede estar y vos lo hablas y la mamá lo habla y lo hablan los hermanitos y no fija la mirada de una manera funcional o de una manera que se conecte con la otra persona. Puede ser que se conecte 2 segundos con la mirada, pero esa mirada es disfuncional y después sigue él dentro de lo que vendría a ser como sus intereses, haciendo lo que a él le llama la atención y esto un poco lo desconecta de lo que es su entorno. Se queda en la misma actividad, en las mismas cosas o actividades una y otra vez son que a ellos les gusta. Si de pronto tiene un juguete, un auto nuevo, donde tiene unas ruedas muy voluptuosas de color rojo, puede estar horas y horas y horas dándole vuelta a la ruedita del auto, y esto no es un juego funcional, es cuando ellos hacen por lo general este tipo de actividades, o puede ser, no sé, que tenga una lapicera y con la lapicera va, viene, y no hay nada, le da la satisfacción de esto, es como son conductas autoestimulantes donde se desconectan de lo que pasa alrededor. Lo que se hace en estos casos es traerlos, que se conecten, se busca alguna persona, o nosotros nos conectamos y hacemos que si tiene un autito donde le está dando vuelta a la rueda y está ahí dando vuelta, ¡ay, mira el auto! Vamos a jugar con el auto. Si tiene, por ejemplo, la lapicera que está simplemente haciendo esto, agarramos, lo acompañamos y permite que lo toque con la mano y hacemos que dibuje, se le tiene que dar sentido a estas actividades que ellos hacen repetitivas de una manera disfuncional. Son niños que prefieren jugar solos, pero el hecho es que no pueden registrar. Los niños con autismo es mucho más común y es mucho más fácil y es más selectivo para ellos poder conectarse con adultos que con los pares. Es por eso que tienen tan alteradas las habilidades sociales y cuando se empieza a trabajar sobre lo que es el tratamiento o el abordaje de los niños con autismo, lo primero que se indica es que sean incluidos en actividades donde hayan pares, porque por lo general, en las primeras veces que hay que están incluidos en lugares donde hay pares, ellos no suelen interactuar, muchas veces ni los registran. Entonces, el trabajo para los niños y que se debe indicar a los padres es que cuando hayan abordajes terapéuticos siempre tiene que haber con pares, indicar que hagan actividades fuera de lo que es la terapia, llámese jardín, fútbol, baile, lo que fuese, y después, cuando son las terapias, se buscan de que sean algunas terapias compartidas con otros pares para que se generen estas competencias sociales y lingüísticas que son las más afectadas. Es el clásico niño que toma las cosas por sí solo. Si él puede, si él quiere algo que está sumamente lejos del alcance de él, va a poner una mesa, arriba de la mesa va a poner una silla, arriba de la silla va a poner un banquito, va a hacer todo lo posible para llegar él mismo a eso antes de pedir ayuda. Si llega el momento que el niño pide ayuda es porque ya agotó todas las posibilidades de poder adquirir él solo lo que él busca, lo que quiere, y toma a este interlocutor para que lo ayude a llegar hasta lo que él desea, pero muchas veces este interlocutor, cuando lo buscan para que alcance algo que ellos quieren, lo toman como si fuese un objeto de alcance y no como una persona que está con él y que lo va a ayudar a alcanzar algo. Si yo voy rápido, si tienen alguna pregunta, me dicen, no, chicas, porque sé que estamos con el tiempo cortito. Y entonces esto hace parecer que es un niño muy independiente para su edad. También es un niño, como les decía hace rato, que parece estar en su propio mundo y es el que no se interesa por los otros niños, que también lo mencionamos. Suele pasar que son niños que caminan en puntitas de pie. Esto tiene que ver con una cuestión sensorial, ellos son súper sensoriales también, por eso la reacción a los sonidos. Y también es una forma de regular la conducta. Son niños que presentan mucha regulación de conductas porque hay demasiados estímulos que para ellos ellos lo vivencian como si fuese algo que no lo sienten bien para ellos, como, no me sale la palabra, como algo que les afecta ante sus intereses o que sienten que lo invaden. Entonces, cuando ellos son niños que constantemente están regulando diferentes situaciones durante el día porque se sienten como muy avasallados por lo que son los estímulos del medio común que vivimos todos, ellos no lo toman como algo común para ellos y es por eso que presentan todas estas conductas que no responden a unas pautas de desarrollo normal esperables. Muestran apego inusual por juguetes, objetos u horarios. Hay padres que dicen, bueno, él tiene una toalla de mano y esa toalla de mano la lleva a todos lados y simplemente la tiene en la mano, no le da función, no la utiliza para secarse, no hay nada. Hay algo en esa toalla, ya sea por el color, por la textura, por el olor, que a él le gustó y la tiene como un objeto de apego o como un objeto de interés.
Y cuando ellos están mucho tiempo con este objeto de interés y no están haciendo nada más y están con el objeto, es cuando se desconectan mucho. Y si no, lo necesitan para regular la conducta, o como algo que no quieren, está ahí, yo necesito de la toallita para hacer todo lo que me piden, pero, o para comer, para bañarme, para ir al baño. Pero en cuanto a mí, me sacan esa toallita, el nene se pone mal, se pone muy nervioso, se desencadena una crisis que es difícil de resolver, y se la resuelve solamente cuando se le devuelve esa toallita. Esto que les comentaba hace rato, pasa mucho tiempo alineando cosas o poniéndoles en cierto orden. Hay niños que, por ejemplo, la mamá pone un florero y 2 piedras en la mesa, y pasa el nene y ve que el florero está fuera de lugar y las piedras no están juntas como suelen estar, vuelven, acomodan el florero, ponen los objetos como están y así siguen. Y si no se los permite, se arma todo un berrinche, toda una crisis. O, por ejemplo, no sé, de pronto la mamá le pone su rafting amontonadito en una esquina, ¿no? Él necesita mantenerlos alineados, y si no están así, se presentan estas conductas que son súper disruptivas, que son las crisis que presentan ante no poder comprender algunas reglas sociales o que se esperan. Ay, bueno, perdón, ya me pasé. Esto en cuanto a lo que yo tengo, lo que son las pautas, o lo que yo les quería hablar un poco de los que son los signos o síntomas de alerta que suelen presentar los niños con autismo, y que son muy importantes cuando llegan a la consulta poder, a mí me parece súper importante consultar a los padres. Si responden al nombre, cuando se los ve al niño, fijar la clase de mirada que tienen, y preguntarle a los padres cuánto tiempo duermen durante la noche, si son muy activos durante el día, si juegan con otros niños y cómo está la comunicación. Es como algo que marca esto que nos hace ruido. Decimos, bueno, evalúo para algo conductual como lo que es el autismo, y si no puedo evaluar, para quizás algún desfasaje que pueda haber o algún trastorno en el desarrollo. Muchísimas gracias, licenciada. Muy bueno y muy importante su aporte. Invitamos a la psicopedagoga Andrea Villa. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a hablar un poquito desde el área educativa, cómo es el trabajo o la intervención que se realiza con las personas con TEA, ¿sí? La intervención educativa comienza recién cuando el niño o niña es escolarizado. A partir de los 4 o 5 años ingresan a la escuela y recién comienza nuestra intervención, ¿sí? Por lo general, cuando trabajamos con inclusión escolar o con apoyo escolar, lo realizamos en las escuelas o en los colegios en los que el niño está incluido, y también en el consultorio o gabinete que realizamos el apoyo escolar, ¿sí? Bien, lo que se realiza con las personas dentro del espectro es una enseñanza estructurada, ¿sí? Es un abordaje multimodal y que tiene una orientación de las teorías cognitivo-conductuales. Esto nos permite que la concepción que tenemos de las personas con TEA sea una concepción biológica, y también personas que son capaces de sentir, pensar, actuar y también interactuar con otros, ¿sí? No tenemos que reducirnos a sus impedimentos, sino que tenemos que abordar desde las potencialidades, ¿sí? Y pensar que son capaces de interactuar a su manera, pero son capaces, ¿sí? Se trabaja a partir de la particularidad. Esto que dijo Elisa es muy importante, porque se habla de un espectro y no podemos tener un tratamiento general para todas las personas que tienen TEA, sino que se realiza algo personalizado que va más acorde al perfil sensorial, o en el caso educacional, al estilo de aprendizaje que tiene ese niño o niña con TEA, ¿sí? Bien, los objetivos que se busca dentro de las terapias educacionales es que el niño pueda alcanzar una funcionalidad efectiva en todos los ámbitos en los que se desarrolla. Si bien nosotros lo vemos en el consultorio o en la escuela, también enseñamos y también intervenimos
para el desarrollo en la casa, o si realiza alguna actividad extraescolar, como por ejemplo ir a un club, ¿sí? Clases de teatro, de canto, también buscamos que sean funcionales en esos ambientes. Y también el otro objetivo fundamental es alcanzar la autovalía o la autonomía, ¿sí? Que este es el objetivo por excelencia de la inclusión escolar, no solamente con TEA, sino con todas las personas con discapacidad, ¿sí? Bien, yo les voy a marcar así rapidito algunas características de trabajo que nosotros tenemos que tener en cuenta para trabajar con las personas con TEA. Los contextos tienen que ser estructurados, así como ustedes mencionaron, ¿sí? Los tratamientos, la estructura del entorno. Esto es muy importante, porque las personas tienen que saber cómo tienen que responder a esos contextos. Entonces nosotros les tenemos que dar un contexto previsible, esperable, ¿sí? Sin ninguna alteración, para que no surjan estas conductas disruptivas que hacen que pierdan todo el interés o la posibilidad de trabajar, ¿sí? Después se trabaja con las habilidades sociales, ¿sí? Esto es lo que más afectado tienen en algunos casos los chicos con TEA. Entonces se trabaja para que ellos puedan desarrollar estrategias que ayuden a resolver situaciones sociales, aceptables para ellos y para el contexto. ¿Qué pasa? Porque muchas veces las habilidades sociales que ellos tienen son aceptables para ellos mismos. Algunas personas nos dicen, bueno, él llega y no saluda, pero quizás el saludo que él hace es solamente una mirada y nada más. Pero lo que el contexto espera es que diga hola o que mueva la mano, ¿sí? Entonces, se los entrenan habilidades sociales para que ellos respondan a sí mismos y al contexto. Cosas que son obvias para nosotros, como el saludo, ellos hay que enseñarles, ¿sí? La presentación, cómo iniciar una conversación, cómo formular una pregunta, hasta llegar, bueno, a habilidades sociales más elevadas, como la empatía o la inteligencia emocional, que eso ya se logra después de un trabajo continuo y periódico. Bueno, y por último, esto que hablaba Elisa de la comunicación, ¿sí? Es importante que nosotros respondamos consistentemente a la comunicación que ellos tienen. Si bien hay personas con autismo que no tienen lenguaje, se comunican a través de gestos, ¿sí? Alguna expresión, y nosotros tenemos que detectar todo el tiempo la existencia de este lenguaje para poder responderles de manera consistente y que esta conducta se refuerce para poder empezar a entrenar y que se repita en otra ocasión, ¿sí? Bueno, básicamente el trabajo que nosotros realizamos en educación es en el entorno de consultorio, ¿sí? Y también en la escuela. En la escuela se trabaja con todo el personal escolar, desde los directivos, los actores institucionales, como por ejemplo el personal que atiende en el kiosco, para que sepan cómo responder a ellos, cómo se comunican los chicos, y qué es lo que por ahí qué es lo que necesitan y ayudarlos, ¿sí? Y también con los docentes, que es el trabajo fundamental que hacemos es con los docentes, y con los compañeros, porque los compañeros también tienen que saber qué es lo que él tiene, qué es lo que él necesita, cómo les va a pedir o cómo se va a acercar a ellos para que lo ayuden. Bueno, ese es el trabajo que realizamos desde lo educacional con las personas con TEA. Bueno, muchísimas gracias a la psicopedagoga Andrea Villa. Les compartimos de nuevo las redes sociales. ¿Alguno de los participantes tiene alguna consulta para dudas? Sí, quisiera preguntarle, si bien estaban recomendando ahí lo que es para la parte del colegio, ¿cómo hacen Por lo general, cuando los padres ya llegan a la evaluación antes de que se llegue al diagnóstico, es porque hay algo que ya ellos los tiene intranquilos, porque como
bien lo mencionaba hace rato Sofía, son los padres los primeros diagnosticadores de sus hijos que presentan alguna alteración o trastorno. Entonces, son padres que más o menos ya han pasado, por ejemplo, cuando ya nos llegan a nosotros para el diagnóstico o con un diagnóstico ya establecido, son papás que más o menos ya fueron haciendo lo que es el procesamiento de la aceptación del diagnóstico, ¿no? No todo padre acepta de la misma forma, en el sentido de que, por ejemplo, hay papás que les cuesta mucho más y hay papás que les cuesta menos. De todas formas, siempre cuando se aborda a un niño con autismo, hay un equipo terapéutico donde siempre hay una psicóloga, que es ella que quizás quien nos orienta en cuanto a cómo se trabaja con el padre, ¿no? Pero muchas veces a los padres, porque en realidad quien da el diagnóstico de autismo finalmente, porque nosotros los terapeutas, por ejemplo, colaboramos en el diagnóstico. Como les decía hace rato y mencionaba que hay varias pruebas estandarizadas que son muy buenas, que permiten dar el diagnóstico efectivo si es que sí o no autismo. Y después, con ese informe, los padres van al médico neurólogo por lo general. Y es el neurólogo quien les hace esto así, bueno, tu hijito tiene autismo, tiene que ir a un equipo terapéutico y tiene que ir a la escuela. Y siempre el niño que tiene autismo, por lo general, en realidad los chicos que tienen obras sociales, primero pasan por un equipo terapéutico, en este caso como nosotras con Andu, que formamos parte de Matices, y desde el equipo se acompaña a la familia para que vayan a la escuela donde va a ser incluido. La verdad que el procesamiento, esto de que los padres puedan aceptar y demás, el diagnóstico de los padres es muy distinto y no todos lo procesan de la misma forma. Y hay padres que hace 10 años tienen hijos diagnosticados y todavía siguen en este procesamiento, y hay padres, muchas veces, esto del diagnóstico de un hijo con autismo, sobre todo, es muy difícil, y muchas veces esta no aceptación, sino dificultad para aceptar, muchas veces nos entorpece también los abordajes. Pero bueno, esto no es que, no, debería haber una psicóloga quizás, o no sé qué opinas, Andrew, pero no es que se lo dicen hoy, hace terapia y mañana lo entiendes. Yo me parece que es un procesamiento ya que yo quizás como madre intento entender, ¿no? Pero es como bastante complejo. Sobre todo, hoy en día nosotros vemos en este espectro, últimamente se ven niños con el grado más severo de autismo. Si bien se los ha visto mucho, no sé si tendrá que ver o no con lo que pasó el año pasado con la pandemia, esto de estar encerrado, el confinamiento y demás, pero a nosotros este año al centro terapéutico nos llegaron chicos muy desorganizados, con conductas muy disruptivas y con ausencia de lenguaje oral, porque también, como lo decía Andrea hace rato, hay dos tipos de personas con autismo, están los verbales y los no verbales. Cuando tenemos no verbales, se suma a esto un montón de conductas disruptivas que se presentan en distintos espacios y hasta en la vía pública. Y la verdad que yo creo que para los padres debe ser como bastante difícil. Mientras más severo es el diagnóstico, más difícil es el pronóstico. Entonces, bueno, más o menos así. Sí, más que nada lo que se busca siempre es poner el foco en el niño, ¿sí? En la persona que está diagnosticada. Entonces, hablar con los padres es decirle, bueno, esto ayuda a que tu hijo, por ejemplo, en el área educacional, aprenda. Si vos tenés una conducta negativa, o esto sería como una barrera para su aprendizaje, ¿sí? Entonces, siempre poner el foco en lo que necesita esa persona, y que todos somos colaboradores, o sea, los terapeutas, la familia, en este caso ustedes también los médicos, son colaboradores para que ellos puedan acceder a todo eso que tienen impedido, ¿sí? Entonces, poner siempre el foco en la persona con discapacidad ayuda muchísimo para bajar la ansiedad de los padres, es decir, bueno, tu hijo necesita esto, colaboremos y ayudemos con esto. Entonces, ahí muchas veces logramos que cambien la actitud y bajar un poco la ansiedad. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra consulta, alguna duda? También pueden hacerlo a través del chat. ¿Hasta qué edad han llegado a ver diagnósticos de autismo? No sé si se ¿Cómo? ¿Se escuchó la pregunta? No. Bien. Aquí preguntan, ¿hasta qué edad llegaron a ver diagnósticos de autismo? ¿Tempranamente? No, tardíamente. Tardíamente.
¿Hasta qué edad nosotros vemos? ¿Hasta qué edad se encontraron tardíamente con diagnósticos de autismo? Ah, que fueron diagnosticados tardíamente. Hay personas que son adultas y que recién están, por ejemplo, nos llegan niños para ser evaluados y resulta que cuando conversamos con los papás, porque la primera entrevista se hace obviamente con ellos, nos dicen, recientemente fui evaluado yo y me diagnosticaron autismo, o te cuentan, estoy en proceso de evaluación, o yo tengo ciertas conductas, por ahí dice uno de los dos de la pareja del otro, cuando hablamos de un matrimonio, o simplemente por ahí vemos que hay ciertas conductas, porque también en el autismo se potencia esto que lo mencionaron las chicas, ¿no? Cuando están en un entorno donde ya hay ciertas conductas, y como nosotros las personas comunes aprendemos de la imitación, se potencia en los hijos. Pero hay personas que en edad grande están siendo diagnosticados, pasa que son personas que lograron resolver o no tenían las habilidades o los intereses tan afectados y tan restringidos y lograron resolver solo con herramientas y recursos propios y llegaron a ser adultos sin ser diagnosticados a tiempo, digamos, pero claramente tienen algunas dificultades, pero son las personas con autismo funcionales, que tienen alterado quizás la forma en la que se comunican, el tipo de amistades, tienen ciertas fijaciones, pero funcionan, sin embargo, en la vida diaria. No sé, la vez pasada nos contaba un papá, una mamá, que nos pidió que evaluemos a su marido, porque bueno, no sé, de pronto ella veía en él muchas conductas que las veía repetidas y potenciadas en el hijito, y el hijito ya había ya había recibido el diagnóstico de autismo recientemente, y ella veía en él muchas conductas, y había una que desencadenó todo, y estaban en proceso de evaluación, cosas que no funcionan a nivel laboral, que él un día salió de trabajar el señor a las 11 de la noche porque era guardia de EDESA, y el jefe lo llamó por teléfono para preguntarle si la llave estaba donde él la había dejado, y él a las 3 de la mañana, no sé a qué hora, porque además tiene muchos problemas para regular el sueño, cuando vio el mensaje, lo leyó, no pudo responder, sino que él necesitó irse hasta EDESA, verificar que la llave estaba donde él la ponía todos los días, exactamente en el mismo lugar, porque le generaba una gran ansiedad. Bueno, suele pasar que por conductas así, son personas funcionales socialmente, pero tienen ciertas cosas que hacen ruido y que a veces, y hay muchas más que no están diagnosticadas. Pasa que es más fácil diagnosticar cuando es muy obvia la conducta disruptiva, cuando es muy obvia la dificultad en las habilidades comunicativas, cuando es muy obvio la parte social, que no la desarrolla como se espera. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no hay más preguntas, recordarles entonces que nos vemos el próximo jueves. El tema ya va a ser publicado a las 11 de la mañana. Quedan grabados todos los ateneos y ahí dejamos nuestras redes sociales también. La bibliografía ha sido pasada a través del chat. Queremos agradecerle mucho a la licenciada Alegre y a la psicopedagoga Villa por la participación, que lo organizamos medio sobre la hora, pero la verdad que sus aportes han sido súper valiosos, así que muchas gracias por participar de este encuentro, y bueno, esperamos contar con su presencia en otras ocasiones también que hablemos de estos temas. Sí, por supuesto. Gracias a ustedes. Que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.